nos estaría induciendo a pensar en una cirrosis hepática con hemorragia digestiva como primer diagnóstico, tal vez secundaria a varices hemorrágicas. Entonces, tenemos que anotar también algunos datos negativos para nuestros diagnósticos diferenciales y algún antecedente si es que corresponde y nos ayuda en el diagnóstico. Vamos a hacer hincapié aquí a la forma de inicio. Les había dado mnemotécnico que no necesariamente tiene que seguir el orden del mnemotécnico, sino más bien el orden de importancia. Independientemente de la localización, es importante manifestar el modo de inicio. Y cuando hablamos de un modo de inicio de cualquier síntoma o signo, debemos tomar en cuenta dos perfiles. Un perfil vascular, que es aquel considerado de inicio súbito. El paciente estaba bien y el síntoma o el signo aparece de forma súbita, en este caso un síntoma, el dolor. Tal es el caso de una enfermedad coronaria. El paciente estaba bien, de repente haciendo algún tipo de ejercicio y el inicio del dolor de manera súbita nos ayuda a pensar en algo vascular, en algo que es una emergencia, es decir, que compromete el riesgo de vida. Por ejemplo, otro es el infarto mesentérico, un paciente que estaba bien y empieza un dolor abdominal de inicio súbito. O, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma, una enfermedad cerebrovascular isquémica. El paciente estaba caminando o ambulando normalmente y empieza con una disestesia o parestesia y posteriormente plegia de un hemicuerpo. Entonces, estos perfiles vasculares se presentan en todas las enfermedades y nos ayudan siempre a delimitar la emergencia de la urgencia. Otro será el perfil no vascular, aquel que tiene un inicio larvado, progresivo, de días o semanas de duración. Sin embargo, también existen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, cuyas manifestaciones de las complicaciones pueden tener un perfil vascular. Un diabético no bien compensado o un hipertenso no bien compensado que a la larga desarrolla aneurismas, por ejemplo, la ruptura de estos van a dar un perfil vascular. Cuando hablamos de un perfil vascular, doctores, siempre nos dicen en los libros y también los doctores a través de su experiencia, cuando el paciente nos dice que un síntoma inicia de forma súbita, decimos algo se tapó o algo se rompió, un aneurisma roto, una obstrucción intestinal, una apendicitis aguda, etc. Entonces, el perfil vascular, el modo de inicio del síntoma siempre debe ser pesquisado por ustedes, preguntar cómo empezó y en qué tiempo se manifestó este síntoma, si antes tenía ya este síntoma y se ha incrementado o ha cambiado la característica para ayudarnos a definir gravedad en el paciente. Y es así que hablamos en los servicios de emergencia y urgencia. Precisamente este perfil nos ayuda a catalogar una emergencia denominada o es aquella manifestación que en una persona nos pone riesgo vital, riesgo de vida. Por lo tanto, al ser identificado debe ser resuelto de forma inmediata, ya que compromete un infarto de miocardio, una tromboembolia pulmonar, un accidente cerebrovascular, una apendicitis aguda, infartos mesentéricos, etc. Muy diferentes a aquellos perfiles no vasculares cuyo inicio es progresivo y se va agravando en el tiempo. Entonces, eso denota dentro de una urgencia. También se presenta como una alteración en salud, pero que no compromete el riesgo vital, que nos permite tener horas para resolver, a diferencia del anterior, que tenemos minutos a una hora para resolver e identificar rápidamente el riesgo o el compromiso de vida del paciente. Es importante tener en cuenta esto, doctores, las banderas de cualquier síntoma y signo, porque nos permiten identificar mejor al paciente en cuanto a la misma enfermedad, en cuanto a la misma gravedad que lo trae como motivo de consulta. Es así que llamamos bandera roja al inicio súbito, al perfil vascular de cualquier patología. Que la patología interrumpa el sueño, por ejemplo, cualquier dolor considerado no orgánico,
Generalmente se inicia en la mañana y con el sueño se resuelve, podemos descansar. Pero aquel dolor, en este caso como síntoma, que interrumpe el sueño, despierta al paciente por la noche e inclusive lo obliga a ir a un servicio de emergencia, deberá ser considerado no a la ligera, sino como una bandera roja. Un aneurisma cerebral, por ejemplo, que lo despierta al paciente en la madrugada, lo mismo que un infarto de miocardio. Un dolor abdominal de inicio que interrumpa el sueño, lo despierta, no es una simple gastritis, entonces deben ser considerados como banderas rojas. La edad, la edad extrema, más niños o adultos mayores de 60 años, también se considera una bandera roja. Un síntoma que no mejore con el tratamiento convencional es considerada bandera roja. Localizaciones atípicas. En el ejemplo de un dolor lumbar, por ejemplo, la mayor parte de las personas hemos cursado con un dolor lumbar, pero no con dolor de localización atípica como un dolor dorsal que interrumpe el sueño, que no mejore con el tratamiento convencional y que haya aparecido de un momento a otro, constituye una bandera roja. Un signo de localización atípica, por ejemplo, los nevos o lunares, que son frecuentes en algunos casos en la piel, pero un lugar atípico será presentar en las palmas o en las plantas de los pies. Entonces, son signos y síntomas considerados de bandera roja a tomar en cuenta. Alteración en los signos vitales cuando ustedes revisan al paciente, que el paciente llegue, además de todas estas características, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, que condiciona una alteración hemodinámica, también debe ser considerada bandera roja. Y las comorbilidades, es decir, un paciente con alguna otra enfermedad, además del motivo de consulta, que sea diabético, hipertenso, que reciba inmunosupresores, un paciente que tenga antecedente neoplásico. Entonces, son enfermedades o patologías que también van a denotar gravedad y van a denotar incluso para seleccionar en cuanto a su atención, como hacer pasar al principio este tipo de pacientes, porque obviamente en todos los servicios, en todos los hospitales se cuenta con un servicio de triaje y ustedes, al ser médicos generales y egresar, deben saber catalogar e identificar estos síntomas para a la atención inmediata de un paciente o esperar con algún otro paciente para la elección en cuanto a atención. Muy bien, en cuanto al tipo de dolor, más que todo acá me voy a hacer hincapié a los tipos de dolor desde el punto de vista fisiopatológico, no hacia la cualidad del dolor. Cuando hablamos de cualidad del dolor, hablamos, por ejemplo, de un dolor opresivo, un dolor urente, un dolor punzante, lancinante, electrizante, etcétera, ¿no? Para mencionar y hacer similitud a lo que siente el paciente. En cuanto al tipo de dolor desde el punto de vista fisiopatológico, es tan importante tener en cuenta porque nos va a ayudar a identificar y a encaminarnos en el resto de la historia clínica y en la anamnesis para ir preguntando y obtener las posibles causas del mismo. En cuanto al dolor, sabemos que este se va a originar por cualquier injuria que se produzca en cerosas, en la piel, en distintos órganos. Estos a su vez desencadenarán mediadores de la inflamación que van a estimular a los nociceptores, que van a ser el punto de partida para nosotros sentir el dolor y referirlo como tal. Entonces, cuando hablamos de dolor desde el punto de vista fisiopatológico, hablamos del dolor nociceptivo y del dolor neuropático, ambos con características diferentes que ustedes tienen que saber identificar para no equivocarnos en la dirección de la anamnesis. Aquí el dolor nociceptivo a su vez será parietal y visceral. Como su nombre lo indica, el dolor parietal será aquel que se origina básicamente en estructuras, en paredes. Un ejemplo claro es la quemadura en la piel. La irritación, la quemadura desencadenará a los receptores nociceptivos del dolor que se van a transmitir a través de diferentes vías, las fibras de tipo C, para hacerse conscientes. Este dolor parietal nociceptivo tiene una característica muy especial. El paciente localiza el dolor, identifica el lugar del dolor de manera clara, ¿no? El lugar de la quemadura. Aumentará si yo ejerzo o roce o toque en el lugar de la lesión, en el lugar de la inflamación.
y mejorará una vez que la noxa sea retirada, una vez que la herida o la lesión tienda a cicatrizar, el dolor va a desaparecer. El dolor nociceptivo visceral, como bien lo indica, se produce o se genera a través de la isquemia o a través de la distensión de las vísceras. Este dolor nociceptivo se caracteriza del parietal porque no es bien localizado. Si ustedes van a hacer las primeras historias clínicas, el clásico dolor abdominal cuando viene el paciente lo refiere como un dolor no bien localizado, en algunos casos al inicio, ¿no? Las estructuras, nos dice en la parte fisiopatológica, derivadas del intestino anterior, es decir, el estómago, duodeno, generalmente en un inicio, cuando causan un dolor nociceptivo visceral, son percibidos en la región epigástrica. Las estructuras que derivan del intestino medio, es decir, todo el resto del intestino duodeno y ayuno hasta la mitad del colon transverso, son referidos como dolor en el mesogastrio. Y finalmente aquellas estructuras derivadas del intestino posterior, como es el intestino, el resto del intestino grueso y las estructuras pelvianas, los refiere el paciente como al dolor sentido en el hipogastrio, es decir, el dolor visceral en la mayor parte de las veces se refiere en la línea media, pero de manera difusa. Entonces, el encontrar un dolor epigástrico, mesogástrico, hipogástrico, ya nos orienta a pensar en la localización en las posibles estructuras alteradas. Ojo que cuando este dolor visceral aumenta en grado de lesión, va avanzando sobre todo del peritoneo visceral, que es aquel que nos da un dolor difuso, hacia ya el peritoneo parietal. El peritoneo parietal ya nos daría un dolor nociceptivo, como su nombre lo dice, parietal. Entonces, el claro ejemplo es el de la apendicitis, que en un inicio el paciente lo refiere a nivel del mesogastrio, incluso epigastrio, para posteriormente, conforme avanza la nosología o el cuadro inflamatorio, abarca ya al peritoneo parietal. Entonces el paciente tiende a sentir el dolor ya en ubicación de la fosa ilíaca derecha debido al avance de la injuria producida por la inflamación. Entonces, el reconocer estos tipos de dolor nos ayuda mucho a identificar la posible etiología del dolor, ¿no? No se olviden, un dolor nociceptivo que puede ser parietal y visceral con las características antes mencionadas. Muy diferente del dolor neuropático. Las estructuras, el dolor neuropático tiene sus propias características, generalmente originado en el ganglio de la raíz dorsal, no distante al lugar de la injuria. Por lo tanto, las características de este dolor van a ser muy diferentes, como voy a desarrollar a continuación. Esto es un repaso de lo que les había mencionado, el dolor nociceptivo, con irritación en tejido periférico, es transitorio, va por las vías espinotalámicas, es modulado por vías descendentes inhibitorias como un reflejo para amortiguar la sensación del dolor. Es una respuesta normal, es una respuesta fisiológica. Si yo expongo mi dedo a la llama de una vela, lo normal es sentir dolor para alejarme de esa noxa, ¿no? Está mediado por fibras de tipo C mielínicas y es sensible de la terapia antiinflamatoria. Acuérdense ustedes que este tipo de dolor se desencadena por esa respuesta inflamatoria secundaria a la injuria. Entonces, los antiinflamatorios, inclusive llegando a los opioides, van a resolver, van a producir alivio del dolor. En el caso de un dolor visceral, por ejemplo, los antiespasmódicos, ¿no? Entonces, este dolor parietal nociceptivo, repasando para ustedes, tendrá una localización precisa en el lugar de la injuria, ¿no? Y va a mejorar o se va a reparar. No voy a llegar a sentir ya el dolor cuando el área de la injuria sea reparada, ¿ya? El visceral, como les había dicho, un dolor muy poco localizado de inicio. Y aquí hablamos de un concepto muy importante llamado dolor referido. El dolor referido será aquel que el paciente o nosotros percibimos en
algún lugar distante al lugar propio de la irritación. Y el característico que les había mencionado es de la apendicitis, un dolor que se inicia primero al ser nociceptivo visceral mal localizado en la línea media, en el mesogastrio, para posteriormente al hacer silla parietal localizarse en un punto de referencia como es la fosa ilíaca derecha. Entonces el paciente sentirá primero un dolor referido a nivel del mesogastrio para posteriormente ubicarlo en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? El dolor visceral, al igual que el dolor parietal, ambos son dolores nociceptivos, se van a aliviar con antiinflamatorios, con antiespasmódicos en el caso del dolor visceral, ¿no? Un dolor de una fractura corresponde al ejemplo de un dolor nociceptivo parietal con analgésicos, antiinflamatorios, va a ir mejorando la calidad del dolor. El dolor neuropático con propias características, existe ya la participación ya no de fibras C, sino también de fibras A. Va a tener una respuesta fisiológica inclusive anormal, porque va a existir alteración en la modulación del dolor. Puede persistir el dolor a pesar de que ya se resuelva en lugar de la injuria. Un ejemplo claro es la neuralgia posherpética. Una vez de tratar el herpes zóster, queda un área de disestesia, inclusive alodinia cutánea, cuando ya no se ven lesiones, que es mal llamado por algunos pacientes herpes interno. Entonces no existe eso, sino es una respuesta patológica que se queda en algunos pacientes, ¿no? El dolor es asociado en el dolor neuropático además a otras manifestaciones, como un déficit sensorial en el lugar de la lesión, ¿no? La disminución en la percepción de la sensibilidad, por ejemplo. Pueden existir sensaciones anormales con o sin estímulos, y ahí hablamos de hiperalgesia, por ejemplo, una respuesta exagerada a un estímulo doloroso, o inclusive percibir dolor con estímulos no dolorosos. Desencadenará dolor, por ejemplo, el roce de una sábana en la piel, de la ropa, en el caso característico de un dolor neuropático por herpes zóster, por ejemplo. Entonces, además existen conceptos que ustedes van a manejar como parestesias, ¿no? Una sensación de hormigueante en las manos o en las piernas sin ningún estímulo. Una sensación de quemazón en las pies, los pies quemantes que se presentan en los pacientes con neuropatía periférica, en el caso de los diabéticos, por ejemplo, o la sensación de frialdad extrema, también es un tipo de dolor neuropático. Entonces, el conocimiento y la distinción de este tipo de dolor nos ayudará a diferenciar y nos ayudará, por lo tanto, a mejorar, a encaminar nuestra anamnesis por el lado correcto. El dolor irradiado se presenta acá en los dolores de tipo neuropático debido a la compresión, por ejemplo, de una raíz que va a dar un dolor hormigueante en la zona correspondiente a la raíz o al nervio afectado. Otro ejemplo claro es la ciatalgia por compresión acerca de un absceso, por ejemplo, por secundario a un inyectable mal colocado en la región glútea, donde va a comprimir al nervio ciático, y obviamente el dolor se va a originar en el lugar de la compresión a distal, ¿no? Va a tener una irradiación característica, un dolor radicular, por ejemplo, en el caso de una pancreatitis aguda. Ustedes nos describen los libros debido a la compresión, a los plexos que existen en el retroperitoneo, tiene un dolor irradiado en cinturón hacia el epigastrio. Entonces, el dilucidar, el saber reconocer este tipo de dolor nos ayuda siempre en cuanto a información para nuestra historia clínica. ¿Ya? Esto lo habíamos dicho. Y algo importante, si bien el dolor nociceptivo mejora con los AINES, los analgésicos, el dolor neuropático debido a su fisiopatología diferente no va a mejorar con los analgésicos comunes. El tratar un herpes zóster con diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno no va a mejorar la cualidad, la cantidad del dolor. Lo que sí va a mejorar son anticonvulsivantes, bloqueadores GABA, etcétera, porque el mecanismo fisiopatológico es diferente. Entonces, por más analgésicos que den a un paciente con dolor neuropático, este no mejora, pero sí con
anticonvulsivantes, bloqueadores GABA, etcétera. Incluso la respuesta a ese tratamiento les va ya a inducir a pensar que se trata de este tipo de dolor. En cuanto a la intensidad del dolor, es muy subjetivo la intensidad del dolor, dependerá del paciente en realidad. Existen personas que tienen un umbral del dolor muy bajo y otros un umbral del dolor muy alto. Entonces depende inclusive del estado anímico del paciente. Un paciente depresivo, por ejemplo, tenderá a sentir más el dolor que un paciente no depresivo. Entonces las escalas del dolor y la interpretación de la cantidad o intensidad que siente el paciente en cuanto a dolor va a depender mucho del paciente y la objetivización del médico que está examinando al paciente en el resto del examen físico. Así tenemos una escala para valorar. Existen en realidad varias escalas. Una que se adapta por su facilidad de manejo y comprensión tanto para el médico y el paciente es la escala visual análoga llamada EVA, que evalúa desde 0 a 10. 0 será ausencia de dolor y 10 el dolor insoportable o el máximo dolor que pueda sentir el paciente. Y cuando tengamos este síntoma, dolor, decimos al paciente eso, ¿no? En intensidad, el dolor, ¿cuánto es? 0 es no tener dolor y 10 es el máximo dolor que usted pueda sentir. ¿Cuánto cataloga su dolor? Entonces el paciente nos da un puntaje que nos aproxima a ver la intensidad, a valorar la intensidad de ese dolor, ¿no? Como les decía, existen bastantes escalas. En conclusión de todos los estudios que se ha hecho para valorar el dolor, muchos son útiles, ¿no? Son válidos también, pero ninguna será concluyente debido a esto, a que varía de acuerdo a la personalidad, al estado de humor, a las características del propio paciente, ¿no? Entonces siempre el investigador, el médico, el estudiante será el que al final catalogue realmente la intensidad del dolor. Obviamente, los pacientes cuando vienen muy álgidos, la intensidad del dolor no necesariamente nos va a ayudar a inducir a gravedad, ¿no? En algunos casos sí, la intensidad del dolor denota gravedad, pero en muchos casos no, debido a esta percepción subjetiva que se tiene en este síntoma. Otra escala que también podemos usar para la intensidad es el grado de interrupción con la actividad habitual. Así será un dolor leve aquel que no interrumpe sus actividades habituales. Muchos de ustedes tendrán cefalea o dolor de cabeza, pero son capaces de ir a pasar su clase práctica, estar en una clase teórica, o sea, no interrumpe su actividad habitual, entonces será catalogado como un dolor leve. Un dolor moderado será aquel que ya interfiere con las actividades habituales, por ejemplo, el caso de una cefalea migrañosa, donde el paciente necesita estar en la oscuridad, no puede inclusive algunas veces asistir al trabajo, interrumpe su actividad normal, habitual, entonces será catalogado como un dolor moderado. En cambio, aquí el dolor severo será incluso aquel que interrumpe el sueño, el descanso, y es así que es considerado, por ejemplo, como les había mencionado, el dolor o cualquier síntoma que interrumpa el sueño o el descanso es catalogado como una bandera roja y es criterio de severidad. Este es el ejemplo, un ejemplo que les quería poner, tomando en cuenta todo lo que debemos de preguntar cuando tenemos un síntoma o un signo. La localización, la calidad o el tipo, urente, etcétera. El tipo de dolor que les di desde el punto de vista fisiopatológico nos ayuda a reconocer el tipo de dolor y encaminarnos en la anamnesis, ¿ya? La cantidad a través de la escala de EVA, la cronología del dolor, y aquí es importante el inicio con todas las variables que les había mencionado, la duración, la frecuencia, que esto había mencionado en la anterior clase, factores agravantes, manifestaciones asociadas. En el caso de un paciente, un resumen más o menos aproximado que menciona todas estas características podría ser el siguiente. Un paciente de sexo masculino de 50 años de edad con dolor torácico izquierdo opresivo de 24 horas de evolución. Estamos dando a conocer la ubicación del dolor, el tipo de dolor y la evolución en tiempo, cuya intensidad es 10/10, la intensidad en escala de EVA, irradiado al brazo izquierdo
iniciado de forma súbita durante el ejercicio físico, trotar. No cede con el reposo, con duración aproximada de 1 hora, sin alivio tras la ingesta de analgésico, ibuprofeno, siempre mencionamos que analgésico, inclusive la dosis de ser posible o las veces que ha tomado el paciente, acompañado de estado nauseoso sin vómito, diaforesis y malestar. Presentó dolor similar hace 7 días, resolviéndose con la ingesta de diclofenaco, una tableta de 50 miligramos, y el reposo. Es diabético hace 20 años, sin controles en los 2 últimos años. Entonces, el mencionar en la historia clínica algún dato de algún antecedente nos ayuda en cuanto a definir no solo gravedad, sino la posible etiología o la posible complicación que ha traído esta enfermedad de base para tener un síndrome coronario, por ejemplo. Entonces, la anamnesis debe ir referida así, tomando en cuenta estas características muy importantes. ¿Ya? No concluyendo, sino continuando con la historia clínica, otro acápite importante, si bien hemos visto la anamnesis inmediata a través de la enfermedad actual, que por cierto es la base de toda su historia clínica, igual que el motivo de consulta, son las partes más importantes. El no identificar bien un motivo de consulta no nos permite realizar una enfermedad actual adecuada. Y una enfermedad adecuada, no adecuada, se debe precisamente a esta falencia y el no seguir todos los pasos, la localización o todas las características que se deben tomar en cuenta nos va a llevar a cometer errores en el resto de la historia clínica. Por eso se dice que la anamnesis o la entrevista quizás sea la parte más importante de la confección de la historia clínica, porque inclusive nos va a dar datos para el examen físico, a qué sistemas o a qué segmentos del examen físico vamos a poner mayor hincapié o vamos a realizar con mayor detalle. En cuanto a la anamnesis remota, esta nos va a dar también datos para la enfermedad actual y para el diagnóstico. Entre estos está el saber los antecedentes patológicos, sean médicos, quirúrgicos o traumáticos. Hemos mencionado en el ejemplo anterior un antecedente. Hemos dicho que tenía diabetes de más o menos 2 años y sin controles. En esta parte de la anamnesis remota, en los antecedentes médicos, además haremos hincapié a más detalles de la enfermedad, como el tiempo de diagnóstico, si hubo complicaciones o internaciones por esta patología. Y en la parte de los medicamentos incluso mencionaremos la medicación que sigue, los controles, la última glicemia de ser posible, el último control médico que realizó por esta patología o no lo realizó, etc. Los antecedentes quirúrgicos son importantes. La época aproximada, ¿no? Cuando se realizó es mejor mencionar no los años, ¿no? En 1940, 1980, colecistectomía, no, sino más bien ubicados en tiempo en evolución. Por ejemplo, hace 10 años colecistectomizado, apendicectomía hace 20 años, pero no solo el tiempo cuando se realizó la cirugía, sino la posibilidad de complicación de esta cirugía. Y un dato importante de repente cuando el paciente no se acuerda cuánto tiempo estuvo internado es la época de la cirugía, es preguntar precisamente el tiempo de internación. Las cirugías actuales, laparoscópicas con menor riesgo de complicación, generalmente el paciente está internado 24, 48 horas, pero un paciente apendicectomizado esté internado 1 semana o más, ya nos denota alguna complicación que pudiera haber habido durante ese procedimiento, ¿no? Lo mismo los antecedentes traumáticos, fracturas, tiempo de internación, medicación, la causa del trauma, etcétera. Los antecedentes obstétricos que vamos a desarrollar, los hábitos y costumbres, el antecedente de uso de medicamentos que vamos a desarrollar en esta parte, los antecedentes inmunoalérgicos, antecedentes sociales y personales, al igual que los antecedentes familiares e inmunizaciones, forman parte de la anamnesis remota y deben estar descritos en toda historia clínica.
Los antecedentes patológicos, vuelvo a decirles, y aquí menciono las transfusiones, sobre todo si el paciente tiene antecedentes quirúrgicos o traumatismos, inclusive mencionar las reacciones que tuvo con alguna transfusión que ya nos sirve o nos da un dato positivo para posteriores transfusiones, el grupo sanguíneo que también podemos mencionar acá, ¿ya? Los antecedentes ginecobstétricos tendremos en cuenta la edad del inicio de la primera menstruación en las mujeres, llamada menarquia. Lo normal es entre los 11 a 15 años para hablar de una menarquia temprana o una menarquia tardía, por ejemplo. El inicio de la menopausia entre los 45 y 55 años. Las características de la menstruación, la duración, la cantidad, normalmente la duración entre 2 a 6 días, la cantidad mencionada en número de toallas higiénicas que utiliza la mujer, si ha variado en los últimos meses o no, el dolor asociado durante este periodo menstrual, la frecuencia, normalmente se presentará cada 25 a 28 días, ¿no? La fecha de la última menstruación será importante en caso de sospecha de embarazo, por ejemplo. Es importante tomar en cuenta esto porque nos vamos a enrolar o vamos a aprender ya terminología médica, como dismenorrea, menstruaciones dolorosas, por decirlo así, en la descripción de nuestra historia clínica. Ya no pondremos dolor menstrual doloroso, sino hablaremos de dismenorrea, es decir, ya vamos a ir adaptando nuestra jerga médica, nuestra terminología médica o los técnicos para la historia clínica. Hipermenorrea o menorragia cuando las menstruaciones son abundantes, la hipomenorrea cuando son escasas, o polimenorrea cuando ocurren a intervalos menores de 21 días, oligomenorrea cuando los intervalos entre menstruaciones son mayores a 90 días, ¿no? Y amenorrea cuando no ocurre la menstruación más de 90 días. Metrorragia, aquel sangrado que no se ajusta a un ciclo ovárico normal, sino que son irregulares o continuos. Y la fórmula obstétrica en el caso de las personas o las mujeres gestantes, ¿no? El ver que tenga 3 embarazos, 2 partos, no tenga cesáreas, o si existe abortos, el mencionar. Cuando existen abortos siempre será importante mencionar la causa del aborto, ¿no? Para posteriores datos que nos puedan servir para los diagnósticos adicionales que podamos tener. Los problemas que ha habido asociados al embarazo, por ejemplo, hipertensión arterial, ha tenido elevación en la glicemia o ha tenido muerte fetal. Los métodos anticonceptivos que se utilizan, ¿no? Entonces, las fechas de los últimos procedimientos, por ejemplo, un Papa Nicolau, o si se realizó la mamografía, indicar la fecha próxima, el dato próximo a forman parte de sus datos que deben anotar. En cuanto a los hábitos, los hábitos que tienen las personas van variando de una a otra. Es importante mencionar como factores de riesgo para la patología que ustedes están investigando o como para factor de riesgo a otras patologías que puedan ustedes identificar en su primera historia clínica. El hábito de fumar también implica el tipo de tabaco que usa, si usa puro, si usa pipa, y aquí identificamos y van a aprender el concepto de paquetes año, ¿no? Que cómo calcular. Lo mismo será en cuanto a las bebidas alcohólicas, qué tipo de bebida, la fecha o la edad de inicio de la bebida alcohólica, si llega el paciente a la embriaguez. En cuanto al tipo de bebida, variará el grado alcohólico, el grado de riesgo del paciente en cuanto a vino, alcohol, whisky, etc. La alimentación, que ya en algún momento, de acuerdo a la religión que tenga el paciente, también varía, ¿no? Hay determinadas religiones que permiten algún tipo de alimento más saludable que el otro, obvian algunos otros alimentos, etcétera, porque son más sanos, etcétera. Entonces, la alimentación nos es importante. Un dato bastante importante, por ejemplo, en el caso de pacientes con enfermedades de base, como diabéticos, hipertensos, el cuestionar o el preguntar qué desayuna, qué almuerza normalmente, qué cena, o si cumple con estos 3 alimentos considerados como básicos, nos ayudará a tener información si realmente el paciente cumple la dieta o no la cumple. El uso de fármacos legales y no legales.
En cuanto al hábito de fumar, en el caso de un paciente, tenemos el cálculo de paquetes año, que se calcula el número de cigarrillos que consume al día sobre 20. 20 sale de un paquete, ¿no? Un paquete de cigarrillos nos dice que contiene como promedio 20 cigarros. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene, si usted, por ejemplo, ha fumado, ¿no?, una cajetilla al día durante 30 años, el cálculo será 30 paquetes año, es decir, 30 viene de la cantidad de años que fuma, 20 del número de cigarrillos contenidos en el paquete y 20 que es la constante, que es el promedio de cigarrillos que tiene una cajetilla. Por ejemplo, 2 cajetillas diarias, un paciente que fuma 2 cajetillas diarias los últimos 15 años. Para calcular el número de paquetes año, tendremos el número de años que fuma, que será 15. 2 cajetillas corresponden a 40 cigarrillos, porque cada cajetilla tiene 20, y la constante que no varía, que es 20. Entonces, tendremos un aproximado de 30 paquetes año. Otro ejemplo, un paciente fuma 1,5 paquetes al día durante 12 años. Entonces, la cantidad de años sería 12, 30 cigarrillos, porque un paquete tiene 20, un paquete y medio tendrá 30 cigarrillos sobre la constante 20. Nos dará un aproximado de 30 paquetes año. Entonces, cuando mencionamos en esta parte, en este acápite de la historia clínica, hábito de fumar, es necesario poner los paquetes año y la manera de calcular es esa. En cuanto a la medicación, no solamente en las historias se debe mencionar el nombre del medicamento, ¿no? Es más, el nombre de cualquier fármaco, ya sea herbolaria o un fármaco propiamente dicho manejado en el ámbito médico, no debe estar solamente asociado al nombre comercial, porque este varía. El que nos sirve es el nombre genérico, que no va a variar de un país a otro. Debemos anotar el nombre genérico, la concentración, el nombre comercial, sí, la forma de administración, la frecuencia y el tiempo de tratamiento. Y independientemente de eso, un ejemplo es este, ¿no? El atenolol es el nombre genérico de 50 miligramos, el nombre comercial Betacar, una tableta cada mañana por un año. Entonces nos da una idea exacta de cómo toma el paciente, cuánto tiempo ha tomado el paciente. Lo mismo será atorvastatina de 10 miligramos, nombre comercial Lipitor, una tableta con la comida, 2 años. Entonces, se debe anotar con la mayor precisión posible el nombre genérico, la presentación, la cantidad que recibe el paciente por día y cuánto tiempo está recibiendo esa medicación. ¿Está claro, doctores? Voy a quedar aquí en virtud del tiempo que deben trasladarse igual que yo a sus centros de práctica o a sus centros hospitalarios. El día viernes tengo el día para acabar el resto de la historia clínica y la historia clínica basada en problemas. Voy a quedar aquí, doctores, y vamos a dejar las preguntas, obviamente, para la última clase, cualquier duda que tengan. Muy buenos días y